Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. Estamos hoy iniciando o continuando con nuestro curso de introducción a la Kabbalah, meditación y profecía, estudiando la obra La dimensión interna del rabino Aryeh Kaplan. Como saben, estamos en este capítulo estudiando los Parsufim, que son esas estructuras que están conectadas con el universo de Atzilut. Estamos estudiando realmente el universo de las Sefirot. Las Sefirot realmente pertenecen al universo de Atzilut y como sabemos los Parsufim no son más que estructuras de Sefirot que son parte importante, como el molde a partir del cual se crea todo lo que existe. Estamos profundizando, les decía en esta ocasión, los secretos del Adam Kadmon y de estos eh, universos, específicamente les decía, en conexión con el molde creativo a partir del cual se creó incluso el ser humano. Ya hemos aprendido en clases anteriores que ese famoso versículo donde habla de que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Desde la Kabbalah vemos que esa palabra que se usa en hebreo no solo no se debe traducir así, sino hagamos al hombre con nuestra imagen. Y ya hemos explicado esto en clases anteriores. Hoy sin más vamos a continuar. Y como siempre vamos a estar leyendo el texto, las palabras directas del rabino Aryeh Kaplan y luego vamos a ir explicando algunos aspectos un poco más profundos. Sin mucha más dilación, dice lo siguiente. Este es su tema, la escalera de la creación. Dice... Ya hemos visto que esa imagen con la cual Dios creó el universo tenía que contener el programa completo de cada ser humano que alguna vez nacería en este mundo. Realmente, si seguimos este proceso de la creación hacia atrás mucho más, encontramos el prototipo del hombre, que el prototipo del hombre no se origina en los Parsufim. Escuche esto. Dijimos que el molde es en los Parsufim, pero dice Rabino Are Kaplan, si profundizamos aún más, nos damos cuenta que el origen realmente no está en los Parsufim, sino que está un poco más allá. Está en el Adam Kadmon, que es la voluntad original del Creador. Dice, mientras que todos los Parsufim se encuentran en Atzilut, Adam Kadmon se encuentra por encima de Atzilut. Los Parsufim en sí mismos son por tanto reflejos de esta imagen primordial, esta imagen primaria. Adán Kadmon en sí mismo está totalmente oculto y solamente sirve para recibir directamente de Dios. Dice, aguantando la luz divina para que no destruya la creación. O sea que Adam Kadmon está ya dentro del espacio, la dimensión, que son palabras limitantes, porque realmente ahí no podemos hablar de estos conceptos, tengo que usar esas palabras para que de alguna manera se entienda, pero Adán Kadmon está totalmente oculto y pertenece al mundo ya del Ein Sof, del infinito. No es el Ein Sof, pero es como lo que está más cercano al Ein Sof, que sostiene al Ein Sof, esa luz infinita, para que no aniquile, para que no deshaga toda la creación que se está manifestando a través de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. Por eso es que Adam Kadmon es oculto y es lo más cercano al Ein Sof. Dice, continúa el rabino diciendo, dice, incluso Adam Kadmon es el elemento más elevado que se pueda concebir en la creación. Es todavía, aun cuando es el elemento más elevado que uno pueda tener acceso o entendimiento, aún así, dice, aún así es todavía infinitísimamente pequeño comparado con el ser infinito. Si Adam Kadmon es lo más que uno pueda aspirar de intentar comprender, conocer algo, aún así es infinitísimamente pequeño comparado con lo que es el Ein Sof realmente. Para que usted tenga una idea de lo que es realmente.
eso que llamamos Ein Sof, eso que llamamos, que realmente le decimos Dios, pero realmente sabemos que Ein Sof no es Dios. Y sabemos que en Sof, esto se explica en el Kuzari, y ya lo hemos explicado incluso en esta misma clase, donde se habla de ese Ein Sof, de una primera emanación, y a partir de esa emanación se empiezan a crear otra serie de poderes, entidades, que se les llama ángeles, Elohim, etcétera. Y a partir de ahí son esos seres los que empiezan a crear todos los mundos, hasta llegar a nosotros. Eso se explica en el Kuzari. Rabbi Yehuda Leví lo explica, las notas a pie de página lo están en los comentarios, lo explicamos en dos o tres clases atrás, etcétera. Entonces, ese ser que llamamos Ein Sof, que decimos que por eso es que creemos, somos monoteístas, pero realmente sabemos que Ein Sof crea una primera ser y ese ser es el que se encarga de crear todo lo demás y crea otros seres que lo ayudan a seguir creando hay diferentes poderes que son los encargados de ir creando mundos, diferentes creaciones. Todo esto ya lo explicamos en las clases anteriores. El Rabino de Kaplan lo explica, yo lo expliqué, le decía hace dos, tres clases atrás, pero también les doy más referencias si quieren buscarlos en el Kuzari. Entonces, realmente fue ese primer ser y esos otros seres los que se encargaron de toda la creación, aunque decimos que Dios creó todo. Pero comparado a nosotros, esos serían los verdaderos dioses o el verdadero Dios. Pero para nosotros decimos que realmente todo está unificado. Y por eso hablamos de Akadosh Baruj Hu, por eso hablamos de, cuando hacemos referencia en el judaísmo, decimos realmente el origen de todo aunque haya mucha pluralidad, sabemos que hay un primer principio, una primera causa. Y de ahí empieza a manifestar todo la creación. Sigue diciendo, el Tikunei Zohar. El Tikunei Zohar, que son agregaciones al libro del Zohar, rectificaciones, etcétera, del libro del Zohar, agregados al libro del Zohar, se llama Tikunei Zohar, dice algo muy interesante acá. Dice, por tanto, estos estados que incluso el Adam Kadmon es la luz más brillante, es como la oscuridad comparada con el Ein Sof. Aunque el Adam Kadmon es la luz más brillante que uno pueda concebir, de hecho se encuentra oculto, para que tenga una idea, ni siquiera podemos concebir que está en el Adam Kadmon porque está oculto y sería lo más brillante posible. Sería como la máxima oscuridad comparado con lo que es el Ein Sof realmente. En Sof nadie nunca llega. Nadie jamás puede llegar a Ein Sof. Imposible. Nosotros somos seres humanos infinitivamente pequeñitos. Y aún si hubiese otras creaciones, igual no llegan a Ein Sof. En Sof no llega nadie. Por eso es que todo es a través de intermediarios, intermediarios, intermediarios. Una cadena de mundos. Todo esto se explica también en un libro que se llama Sefer Razim, para explicar todos esos seres que se encuentran sentados en diferentes tronos en cada uno de los mundos y dimensiones, que tienen bajo su control y dominio muchos y millones de fuerzas espirituales, pero cada uno es como un rey sentado en un trono, así lo explica el Sefer Razim. Sigue explicando el rabino Are Kaplan, dice, aunque podemos experimentar a Dios, aún así, fíjese, eh, todo esto que estamos explicando, el Ein Sof es la máxima nada. Dice que no puede ser descrita. Como hemos visto, esto significa que no tenemos ni siquiera las palabras o los procesos mentales, la capacidad para describir a Dios, ni siquiera para entenderlo. Aunque podemos experimentar a Dios y acercarnos a Él a través de la oración y a través de la meditación, no hay simplemente ninguna manera que podamos imaginarnos cómo es Dios. Fíjese. Todas esas descripciones que usted escuche por ahí de las religiones, Dios es así, Dios es amor, Dios es un anciano sentado en un trono, Dios es bueno, Dios no sé qué, todo eso son inventos de los seres humanos. Gente que intenta de alguna manera tratar de imaginarse cómo es ese ser, pero si Dios no tiene cuerpo, no tiene forma, ¿de dónde salen todas esas descripciones? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los antropomorfismos que se encuentran en el texto del Tanaj, de la Biblia, porque la gente cree que eso es literal. Y como vamos a ver, eso se referencia a estructuras, a Parsufim, que los vamos a explicar luego.
Pero Dios realmente no tiene forma, no hay manera que se pueda describir, ni siquiera imaginarnos. Pero como el ser humano no puede vivir sin una imagen, ¿m? Todo es en la imagen. Aún así, el ser humano se imagina, bueno, ¿cómo será? Yo pienso que es así. Y Dios es bueno. Y precisamente muchas veces todas esas descripciones que la gente se pone de Dios, se crea una imagen mental de Dios que a veces se convierte en un ídolo. Porque esa imagen, como usted ha idealizado a Dios, cree que es así y esa es su verdad y la gente no hay quien lo saque de ahí. Bueno, pero son después cuando vienen los golpes de la vida y los problemas, la muerte, la enfermedad, los accidentes, y dice, ay Dios mío, ¿qué tú me hiciste? ¿Por qué permitiste que...? No, todo está aquí, en su mente. Usted se creó una concepción de Dios que no tiene nada que ver con Dios. Eso todo se lo inventó usted en su cabeza y las religiones. Dios está por encima de toda definición que la gente puede dar, que si Dios es bueno, que si Dios es malo, que Dios no puede hacer lo malo. ¿Qué está usted limitando a Dios? ¿Qué sabe usted de Dios para estar hablando nada? Todo lo que se pueda decir es ya filtrado, que ha pasado por mundos y mundos y mundos y seres y entidades y la experiencia limitada del ser humano para tratar de definir a lo infinito, lo innombrable, lo inconocible. Por tanto, toda definición de Dios es falsa. Toda definición que pueda existir en la tierra de Dios es falsa. Que hay descripciones, que hay conocimientos, que hay cosas así, son antropomorfismos que se le dan para de alguna manera intentar entender o hablar algo de eso que es innombrable. Como yo ahora mismo para yo explicar esta clase tengo que usar palabras que sea conciencia, que no son correctas, pero tengo que usarlas para poder hablar, porque si no me tendría que quedar callado. No puedo dar esta clase. Entonces, para poder explicar algo hay que tomar prestadas palabras, conceptos para poder explicar esta clase, si no, no podría decir nada. Por eso es que los cabalistas, entre más estudian, usted va a ver que cuando pasan los años, no hablan. Ya esos cabalistas que están ya ancianitos, miden hasta las palabras que dicen en un día. Dos, tres palabras, no hablan más nada. La gente cree que lo normal es bla, 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 hablando todo el tiempo. No. Cuando el místico entra en un estado profundo, se da cuenta que no puede hablar ni una palabra porque sabe que todo lo que va a decir ya está recubierto. Por eso es que todo es un ropaje. Y ya el ropaje no es la verdad. La verdad siempre va a quedar oculta. Aún para revelar un secreto, la gente dice, ay, revelé un secreto. Es que para revelar un secreto hay que cubrirlo con una vestimenta y el secreto realmente siempre queda oculto y lo que se revela siempre es limitado. Para yo explicar este tema, como decía, tengo que usar palabras que yo sea conciencia, que hay un nivel mucho más profundo. Pero yo no puedo entrar a explicar ese nivel más profundo y tengo que dar las bases. Y aún hablando de esto, hay cosas que nadie jamás pueda comprender. Y el ser humano, porque a veces escuchas mucha gente que cree que yo soy el único que sabe este secreto. Y a veces digo, qué tontería. El único que sabe, la tierra está llena de personas que saben tantas cosas, pero se quedan callados. No pueden hablarlas, porque si hablaran no entenderían y lo otro puede causar también muchos problemas. Entonces, y aún todo lo que se revela o lo que alguien pueda pensar que conoce, nadie conoce la profundidad de los misterios y los secretos. Eso es imposible. Imposible. La soberbia del ser humano solamente concibe que soy el elegido, soy el que sabe todos los secretos, me están hablando los seres. Son personas que desvarían. Siempre uno tiene que comprender que hay quien sabe algo más que usted no sabe. Tenga la seguridad de eso. Y que hay muchos secretos, que hay quien los recibió, pero solamente era para ellos. Se les permitió conocerlo y siempre se quedaron callados. Y nadie supo nada, nunca nadie imaginó nada. Entonces siempre queda ese gran misterio. Y el que recibe un secreto tiene que ser humilde. Nunca tiene soberbia de decir, yo me tengo toda la verdad, yo ahora sí lo sé todo. Soy un idiota. El místico sabe a profundidad que lo que uno pueda llegar a apreciar es lo ínfimo. Si estamos diciendo que Adam Kadmon que es la luz más brillante que uno puede imaginar, es lo más cercano al infinito. Adán Kadmon es como la oscuridad más profunda comparado con lo que es Ein Sof. ¿Y quién puede decir que llega a Adán Kadmon? Entonces, de todo esto, lo que entre más uno estudia, más humilde se convierte la persona. El que de verdad está haciendo un trabajo espiritual, más humilde es de decir, yo no sé nada.
Entre más estudio, siempre digo, no sé nada. Porque te das cuenta de que hay niveles y niveles y niveles y niveles de comprensión, de misterios, de conocimientos. Y que aún así todo lo que uno pueda conocer que está revelado, el simple hecho de que esté revelado ya está, ya está, tiene que estar cubierto ya por un velo. Porque nada, nada se manifiesta sin un velo. El alma no puede manifestarse en este mundo sin este cuerpo. Usted me está viendo a mí y usted cree que la imagen que usted está viendo soy yo realmente. Porque usted me escucha hablar quizás en el YouTube y como yo hablo, usted cree que me conoce. Usted no me conoce. Y el quien está usted viendo no soy yo realmente. Este cuerpo es una máscara, es una imagen que la Neshama ha tomado para manifestarse en este cuerpo. Lo que usted puede escuchar de mí es un fragmento de quizás de mi pensamiento que lo comparto en algún vídeo, pero usted no sabe cómo soy yo, usted no sabe cómo yo pienso, usted no sabe en qué yo creo y usted no sabe las cosas que yo puedo estudiar, conocer de otras cosas y desconocimiento que usted ni se imagina. Más allá de Cábala o de judaísmo, de muchas otras religiones y sistemas espirituales. Y aún así, todo es un secreto. Usted solamente ve un fragmento de lo que yo pueda y quiera manifestar en este canal, pero usted no me conoce. Y esta imagen no soy yo tampoco. Entonces es igual con el conocimiento. El conocimiento, cuando una vez se revela, cuando alguien lo puede ver, escuchar, sentir, ya tiene usted que saber que para que eso suceda, tiene que estar envuelto en vestimentas. Como mismo el alma, para venir a este mundo, tiene que usar vestimentas para que se pueda percibir. Esas son las reglas de esta dimensión, de esta realidad. Entonces todo esto lo que nos lleva es a la humildad, a hacer silencio, a escuchar, a siempre estar aprendiendo, a no creer que lo sé todo y a no subestimar a otras personas, porque hay gente que se cree poseedores de su verdad y dicen, yo sé algo, tengo que revelarlo para que él se dé cuenta, para que esa persona se dé cuenta lo que yo sé. Usted no sabe que esa persona a lo mejor sabe lo que usted sabe y mucho más, pero se queda callado. Entonces nunca subestime a nadie. Cada cual tiene sus secretos. Todo es un ocultamiento. Y cuando alguien cree que está revelando algo, está ocultando más de lo que revela. Porque no es que quiera ocultar, es que esa es la regla. Para yo venir aquí a este mundo, usted y cada criatura que se manifieste, necesitamos este cuerpo. Y yo por eso debo decir, usted puede ser que me esté viendo, pero yo no soy este cuerpo. Usted a mí no me puede ver, porque soy un alma, una neshama. Usted a mí no me está viendo, está viendo un cuerpo, pero ese no soy yo. En el momento en que la persona fallece, el cuerpo sigue ahí, pero usted sabe que la persona ya no está. Entonces, usted nunca puede ver a otra persona porque es un espíritu, porque es un alma. Usted ve el cuerpo, que es una forma, y la forma cambia. Toman muchas formas las almas cuando bajan a este mundo. Lo mismo es con el conocimiento, lo mismo con una enseñanza. Todo es el mundo de las formas. Pero por eso es que al mismo tiempo es un ocultamiento. Es una revelación a través del ocultamiento. Y es necesaria esa revelación. De lo contrario, les decía, mucho conocimiento abierto así causa daño. Es como un niño pequeño. A un niño no se le pueden hablar de temas profundos que conocen los adultos. Por decir, vamos a revelárselo todo. No, lo destruyes. A un niño no se le puede hablar de temas, cuando son pequeños todavía, de temas relacionados con sexualidad o con temas de espíritus o de demonios o de cosas. Los vuelves loco, lo enfermas, lo matas. No, todo es un proceso. Igual es así la evolución de las almas. De todo uno aprende, de todo uno agradece. Lo que debe ser hablado se habla, lo que debe ser guardado se guarda, porque no todo debe ser compartido. El creador muchas veces le da a ciertas personas conocimiento para usted, para nadie más. Esta ropa que tengo yo puesta, esta corbata, esta camisa, es mi propiedad. No es que todo el mundo tenga que ponerse ahora mi corbata y mi camisa. Es para poner un ejemplo. En el mundo espiritual es igual. Le pueden dar un conocimiento, una revelación que aplica solamente a usted, porque esta corbata y esta camisa está hecha a mi cuerpo, a mi medida. Aunque quisiera prestárselo a otro, no le va a servir. Significa un gusto, etcétera. Y es igual con el conocimiento. A veces se nos dan revelaciones, pero son revelaciones personales. Como mismo cada ser humano tiene su ángel guardián, su espíritu protector, que está encargado de esa persona y de nadie más. Es igual con los conocimientos. Entonces todo esto nos lleva siempre a la humildad.
a no subestimar, a no creernos poseedores de toda la sabiduría, a ser humildes y a darnos cuenta que todo lo que existe en este mundo es una manifestación de la divinidad y por mucho que se revele, aún es mucho más lo que está oculto. A darnos cuenta de no subestimar a nadie, porque aquel que usted cree que va a revelar algo, esa persona, como decía, sabe muchas cosas, pero los guarda. ¿Por qué? Porque le corresponde a esa persona y a nadie más conocer nada. Solo le corresponde a esa persona. Y el místico está siempre en constante aprendizaje, aprendiendo, buscando, expandiéndose. Y el Ensof, cuando se revela, aún la revelación es un ocultamiento. Entonces vemos como el efecto. Y para poder revelarse hacen falta intermediarios. Son las Sefirot, que sabemos que hablamos de 10 estructuras, pero esas 10 estructuras realmente son millones y millones y millones y millones de estructuras y de seres y espíritus que comparados con el ser humano son como dioses comparados a nosotros. Entonces todo al final hace la voluntad de Dios, por eso es que hablamos de Dios, pero realmente sabemos que Dios es innombrable. Que decir Dios ya es un problema porque yo estoy definiendo. ¿Cómo puedo definir lo que no tiene nombre, a lo que no tiene forma, a lo que es ni siquiera puedo yo imaginarlo? Todo lo que puedo imaginarme de Él, decir de Él, no es Él, pero esa es la paradoja de la existencia para referirnos a ese gran misterio, a ese gran eh, secreto. El tema es amplio, no voy a desviarme tanto, voy a continuar con la lectura. Dice lo siguiente. Adam Kadmon se llama Adam porque todo de este nivel es hacer el trabajo con la misma lógica que está estructurado el cerebro humano. Adam Kadmon significa hombre primordial o humanidad, porque recuerden que a Adam realmente hace referencia a la humanidad. La gente cree que cuando escuchan el texto bíblico que a Dios creó a Adam, bueno, Adam realmente en hebreo también significa humanidad. Humanidad, esto es muy importante. Entonces, Adam Kadmon, Kadmon significa Kodem, o sea que es primero. Adam, primer ser primordial, hombre primordial o humanidad primordial, modelo de toda la creación, idea primera, voluntad primera, diseño de cómo se va a manifestar toda la demás obra creativa, plan original, propósito primario, se le pueden dar muchas definiciones. Esto significa que el pensamiento dice procesa. Algo muy el simple hecho de que podamos descubrir los axiomas fundamentales de la naturaleza o que podamos concebir una fórmula describiendo cómo funciona un electrón, significa que el pensamiento procesa lo que sucede en nuestras mentes y refleja de manera real cómo el mundo funciona. Todo eso ocurre porque hay un primer proceso primigenio llamado Adam Kadmon. Que el ser humano pueda pensar, que, que la creación pueda existir es porque existe un primer plan creativo. Este primer plan creativo de la voluntad divina se llama Adam Kadmon y que ahora se está manifestando en Asia, el mundo ya creado, somos nosotros. Dice, estos niveles o etapas de la creación, por tanto, cumplen dos funciones muy importantes. Primero, dice lo siguiente. Primero, dice, al ocultar la luz de Dios a través de constricciones sucesivas, como pequeños simtsumim. ¿Recuerda el simtsum, la contracción? No existe tal cosa como un simtsum. Existen cientos de miles de millones de simtsumim, pequeñas contracciones. Escuche esto, porque usted habrá escuchado el simtsum. Bueno, existen millones y millones de contracciones simtsumim, dice el rabino Are Kaplan. Fíjese, no son mis palabras, son las palabras de él. Dice, el ocultamiento de la luz de Dios es sucesivo a través de múltiples, dice acá, constricciones, constricciones sucesivas que permiten que la existencia de innumerables de criaturas independientes que finalizan en el hombre. Primer punto,
Esto es vemos en el proceso creativo, por no decir millones y millones de insumibles contracciones que posibilitan la existencia de todas las criaturas y los seres que existen. Entonces, cada criatura, cada ser, todo lo que existe en la creación es una pequeña contracción de esa energía. ¿Y que define esas creaciones? Finalizando en el hombre. Pero esas creaciones, esas contracciones envuelven esos mundos, galaxias, el sol, las estrellas, los animales, las plantas, las flores, la luz, el pensamiento. Eso es muy, 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 muy profundo. Todos son pequeñas contracciones, fragmentos de la luz. Un pensamiento, una idea, un proceso, un dedo, una mano, todo es contracción. Los pequeños animalitos, cada planta, cada flor, cada hierba que hay en el campo, que tiene sus propiedades, su esencia, su vida, todo está estructurado, diseñado, son pequeños fragmentos y contracciones de esa luz infinita que está manifestando y que se manifiesta en pequeñas contracciones que posibilitan esos sistemas complejos creativos que observamos en la naturaleza. Y estamos hablando de la Tierra. ¿Y qué es la Tierra comparado con la Vía Láctea? ¿Qué es la Vía Láctea comparado con los billones y billones de constelaciones que existen, que somos un puntito infinito, pequeñísimo, pequeñísimo, y la Tierra es un puntito de nada en la Vía Láctea, y la Vía Láctea es un puntito de nada comparado a las grandes y grandes y grandes mundos, planetas, constelaciones que existen. Es para que yo tenga una idea que nosotros somos algo tan pequeñito y nos creemos que somos los poseedores de todo el conocimiento. Póngase a ver algún documental de astronomía para que usted vea cuando se ve la Tierra y se va alejando, alejando, alejando y se ve la Vía Láctea y luego se ve cómo uno se aleja y uno se da cuenta que uno es nada, ni una hormiguita en el proceso creativo. Y ese ser que es ni una hormiguita se cree el desafiante de Dios, lo más el que conoce todo, el más sabio. Un ignorante es el ser humano, esa es la verdad. Entonces, ojo, humildad, lo más importante acá. Entonces, segundo punto importante, dice, dice, estoy traduciendo al español, dice esto otorgan al hombre la escalera que él puede ascender, que puede usar para ascender a los mundos espirituales más elevados y por tanto imbuir su vida o su existencia terrenal con mayor y grande conocimiento de Dios. Pero la palabra aquí no es conocimiento, sino sería como que alguien se da cuenta de algo y dice, wow, mira lo que aprendí. Y luego, wow, mira lo que descubrí, wow, wow. Y todo es un aprendizaje y un conocimiento. Eso se llama una expansión de la conciencia constantemente. Fíjese. Y de hecho, a nivel de neuronas, sabemos que las neuronas están expandiéndose constantemente para posibilitar la expansión de la conciencia, están creando nuevas conexiones, están todo el tiempo regenerándose para crear nuevos campos de expansión de la conciencia. Entonces es lo mismo que está explicando acá, que hay mayor y mayor y mayor como conciencia de ese ser supremo, de esa divinidad que llamamos Dios, que es esos misterios de la creación. Sigue explicando el rabino de Kaplan, dice, cuando los cabalistas dicen algo acerca de Dios, por tanto, se están refiriendo a la marca espiritual o el mecanismo que él creó como una escalera entre él mismo y el hombre. Siempre se refieren a Dios en relación con el hombre a través de del universo cabalístico. Nunca hace referencia al ser infinito en sí mismo. Escuche eso que estoy leyendo, lo voy a repetir otra vez. Vamos a, vamos a explicar un poquito más acá esto. Y voy a regresar unos párrafos atrás. Dice, a través de la meditación, dice, si no tuviéramos esa estructura, dice el rabino, en nuestro interior, esa marca de la divinidad en el interior nuestro, que es la que crea esa posibilidad de conexión con ese ser trascendente, que aun cuando es algo ilimitado, profundo, aún así tenemos acceso a esa divinidad. Si no tuviéramos dentro nuestro esa chispa divina que conecta como una escalera entre nosotros y el Creador, nuestro mundo sería un caos.
el caos, el mundo del tohu. Recuerda esa clase donde explicamos estos conceptos. Entonces, es a través de la meditación en general y a través de las cosas más básicas, como la creencia en la unidad absoluta de Dios, que es lo que yo hablaba ahorita, y la imposibilidad de describirlo a Él de ninguna forma, porque no hay manera de describirlo. Y dice entonces, aun cuando no hay manera de describirlo, aún así, a través de la meditación, uno busca la manera de conectar. Porque que algo sea imposible no significa que uno no intente. Porque en el intento está el crecimiento, está el aprendizaje, está el darse cuenta, está la elevación de la conciencia. Ese es otro gran secreto de las estructuras del mundo. Es como hay una frase que dice, ¿no? Aquellos que quieran superarse en la vida tienen que apuntar siempre a la excelencia. Dice, apunta a la luna, a lo más elevado, que aun si fallas, estarás entre las estrellas. Entonces, la idea de esta aquí es que uno siempre apunta al Ensof, aunque no lleguemos, pero vamos a alcanzar un nivel alto de conciencia, de espiritualidad. Entonces, es lo mismo acá. No se puede llegar, no se puede describir, pero aún así lo intentamos, buscamos en la meditación, buscamos acercarnos. Entonces, explica el rabino Ari Kaplan, aunque no hay manera de describirlo, sí sabemos que todo es uno. Y ese secreto de la unicidad es muy importante. Dice el rabino, cuando los cabalistas dicen algo acerca de Dios, por lo tanto, se están refiriendo a la marca espiritual o mecanismo que él creó como escalera entre él mismo y el hombre. Ellos siempre se refieren a la relación de Dios con el hombre a través de del universo cabalístico, nunca al ser infinito en sí mismo. Entonces, la manera de hablar de Dios, de describir de Dios, siempre es a través de la Sefirot, del árbol de la vida, que ahí es donde se encuentra codificado esos cinco universos, que se encuentran codificados en los cinco niveles del alma, que se encuentra codificado en el nombre de Dios Yud Hei Vav Hei, con el ápice que está encima de la Yud, que sería 5. Ahí es donde está codificado esas estructuras que es a través de las cuales Dios se manifiesta en el mundo. Pero sabe que cuando hablamos de Dios estamos hablando de ese mecanismo a través del cual Él se comunica, entonces hablamos de Dios, pero nunca los cabalistas hacen referencia realmente a ese ser infinito. Es imposible. Pero a través de esas estructuras, de ese universo cabalístico, de ese árbol de la vida, de la Sefirot, podemos hablar de Dios, porque son las manifestaciones de esa energía. Es el medio a través del cual se manifiesta. Eso lo hemos explicado en clases anteriores. Cuando vemos a Dios como el creador y maestro de todo el universo, le estamos ascribiendo, le estamos dando a Dios conceptos antropomórficos a Él que son más adecuados a un ser omnipotente, sapiente y omnipotente. Pero aun cuando decimos la sapiencia de Dios, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Dios es esto, Dios lo otro, son descripciones antropomórficas. Antropomorfismo significa cuando en este caso estamos dándole a la divinidad cualidades humanas. Cuando decimos que Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores, esos son conceptos humanos, donde existe el concepto de un rey sentado en el trono con una corona, que juzga, que organiza, tal. Bueno, entonces si vemos que el hombre hace eso, decimos que el Rey Supremo es Dios, por eso es Rey de Reyes, Señor de Señores, como dice el texto del Tanaj, como dice el Talmud, haciendo referencia a Kadosh Baruj Hu. Pero realmente sabemos que ese concepto no aplica realmente a Dios. Sí, bueno, sería como el rey en su máxima expresión, pero aún así, eso viene de la tierra. Lo que uno ve, lo describe haciendo referencia a la divinidad. Pero eso son descripciones antropomórficas. Ni Dios está sentado en un trono, ni tiene una corona, ni nada de esas cosas. Porque no tiene cuerpo, no tiene forma. Y no hay nada que podamos hablar de él. Pero decimos esto para hacer referencia, que es lo más elevado. A Kadosh Baruj Hu. Pero son conceptos antropomórficos, hay que tener cuidado. Esto lo explica Maimónides en la obra Morene Bujim, el guía de los perplejos, para tener cuidado con los antropomorfismos que vemos en el texto de la Biblia, del Tanaj, de la Torá, porque la gente puede pensar que es verdad que Dios está sentado, que es un viejo con una barba grande y que está con una corona y que Dios es... No, todos son, esos son las cosas que el ser humano crea.
para no usar la palabra invento, porque no es tampoco, son creaciones del hombre para tratar de imaginarnos cómo es eso que no se puede imaginar ni se puede describir. Entonces el problema está cuando la gente dice, ah, esto es la realidad. No, sepa usted que son descripciones antropomórficas que se le dan a la divinidad. Sigue explicando, el rabino trae acá un principio, ¿no? Donde explica, por ejemplo, en la matemática, uno más uno igual a 2. Y usted puede coger una pizarra, escribe uno más uno igual 2. Sí, usted puede dibujar los números, pero explica el rabino que esta ecuación simple es un ejemplo que muestra de algo que no existe en el espacio y sin embargo al mismo tiempo existe en todo sitio. Dice, esto es verdad en referencia a un principio universal. Por tanto, en la naturaleza, un principio abstracto es completamente independiente del espacio y del tiempo. O sea, en el espacio y tiempo existe que yo pueda dibujar con una pizarra, un marcador, uno más uno igual a 2. Sí, eso es lo que yo pinté, lo que yo dibujé. Pero el principio que se reconoce como una verdad no existe en ningún lado. Es algo abstracto. Yo no puedo dibujar este principio. Sí, yo cojo un número, cojo un palito y le hago un circulito y ese digo que es el 2. Pero en otra cultura, en otro pueblo, por ejemplo, la gente que usa otros alfabetos, los chinos que usan otro alfabeto, a lo mejor usan otros garabatos, aunque ya hoy se ha estandarizado que todo el mundo usa los mismos números, pero bueno, antes había otros sistemas de escribir. Los romanos tenían una manera, los chinos tenían otra, en África usan otra, en Sumeria usaban otra. Entonces ese dibujito con ese palito, con eso que parece un 2, eso es lo que uno conoce y puede dibujar, pero el concepto es válido y el concepto es abstracto. La representación varía. Como usted quiere en los tantos alfabetos que existen, se pueden dibujar los números de muchas maneras, igual que las letras, las vocales, las consonantes. Pero el concepto de lo que es la comunicación o de lo que es una verdad es abstracto. Eso no se puede dibujar ni se puede escribir. Entonces, ese concepto que es abstracto, que es universalmente reconocido, se manifiesta en muchas maneras, como en muchos alfabetos, vamos a decirlo así. Pero realmente estás dibujando el concepto, no, imposible. Eso es abstracto, es una verdad reconocida. Yo tengo que usar rayitas, palitos, es igual, sumas, restas, pero ¿y el chino cómo escribe? ¿Y en Sumeria cómo escribían? ¿Y los egipcios cómo escribían? Con otros alfabetos, entonces Dios es lo mismo, es un concepto abstracto, algo que no se puede definir, pero que la gente y los pueblos por toda la tierra, todas las religiones que existen, son intentos de definir a Dios. Los cristianos, los judíos, los musulmanes, los budistas, los taoístas, los yorubas en África, los chamanes, todas las religiones que puedan existir, es intentando dar definición a ese concepto abstracto. El problema dónde está en el ser humano, cuando crees que tu sistema es el único. No, todo también eso son manifestaciones de Dios. Pero, sin embargo, Dios no se puede encapsular, no se puede describir, es algo abstracto, ese concepto. Sin embargo, es una verdad universal que el ser humano intenta definir, manifestar en este mundo, como mismo es la escritura, como mismo son los números, como mismo son las matemáticas. Entonces, dice el rabino, existen estos conceptos de principio y ser, que son aproximaciones que usamos porque la mente no tiene categorías en las cuales pueda colocar a Dios. Entonces decimos, bueno, es un primer principio, decimos que es un ser, decimos que es Dios, pero eso son categorías que la mente usa porque no tenemos palabra, no hay definición, no hay vocabulario, no hay concepto para decir algo de Dios. Y dice el rabino Aracaplan, trae acá, por ejemplo, la famosa visión de Ezequiel, capítulo 1, verso 14, donde él explica, am, dice el rabino acá, son como aproximaciones. Esa visión es como una aproximación. Ese ser que se vio, que el trono de Dios, lo que vio Daniel, lo que son aproximaciones. Nada de eso es real. Son aproximaciones de intentar describir conceptos más profundos, que lo vamos a explicar, ojo, en otras clases. El Sefer Yetzirah, por tanto, dice, si tu corazón corre, regrésalo a tu lugar. Cuando crees que lo sabes todo, "Oh, esto es así, yo lo sé todo. Calma, calma y regresa a tu lugar, porque todo lo que tú estás viendo no es real, todo es un espejismo, todo es una apariencia. Dice Sefer Yetzirah, estoy literalmente leyendo, textualmente. Calma,
Este mensaje, que es una descripción verbal, parte de la mente que experimenta a Dios como un ser, tiene que ser controlado. Todos esos pensamientos. Conociendo que Dios en sí mismo es completamente más allá de toda descripción. El Dios real es más allá de toda descripción. Entonces, toda esa gente, todos esos místicos que dicen, yo veo a Dios, yo, bueno, amigo, usted está viendo imágenes, sí, está bien, lo puede sentir que es Dios, muy bien. Pero tienes que saber que realmente, realmente, eso no es Dios. Por eso es que en Kabbalah ni hablamos de Dios, hablamos de Ein Sof. Dice, Él es el último principio del mundo, más allá de todos los conceptos del espacio y del tiempo. En esta manera uno puede oscilar, dice él, yendo y viniendo, alcanzando más y más altos estados de conciencia. Por tanto, podemos tener un estado de comunión con Dios como si estuviéramos en contacto con la existencia misma, pero al mismo tiempo hablando de Él como si fuese un ser para de alguna manera tener alguna conexión, porque si yo no uso esas palabras y digo Dios y hablo de como si fuese un ser, no podría tener yo ningún tipo de conexión con lo que es con Dios. Tengo que decir algo, si no, no tuviera ninguna conexión. Aún así, nos damos cuenta de que Dios es mucho más allá que esto. Él es un ser infinito, un principio absoluto que permite la existencia. Entonces, esas son las palabras textuales del rabino Ari Kaplan, las palabras de la Kabbalah. Aún así, cuando no hay no podamos decir nada de Dios, no hay manera de describirlo, algo hay que decir. Porque sabemos que existe ese principio que es como eso, lo que explicaba ahorita, que es un concepto abstracto, pero aún así hay que intentar definirlo, aún así hay que intentar explicarlo, aún así hay que hablar de ese origen, de todos los orígenes. Entonces, todas esas descripciones que podamos hacer realmente son aproximaciones. Sabemos que está más allá de toda descripción. Por mucho que el ser humano quiera alabar y decir que Dios es lo más bueno, lo más sublime, lo más puro, lo más elevado, todo eso se queda corto. ¿Usted cree que la alabanza que puede darle un ser humano se compara a la alabanza que puede darle un ángel que está constantemente al lado de ese gran poder? Por ejemplo. O esos grandes seres y estructuras que existen que la mente ni siquiera puede concebir, como ni siquiera podemos concebir qué es el Adán Kadmon. Aunque intentemos explicarlo, porque hay libros que explican el Adán Kadmon. Y hay libros como está el Shahara Kabanot y está el Etz Haim de Rabbi Gloria que explican esos mundos. Pero siempre, dice el Etz Haim, hay un mundo que se llama Ratla de Loitiada, que está por encima, que sale por encima. Y eso es un gran misterio. Y aunque intentamos definirlo, explica el rabino Jaime Vital en palabras de Rabí Gloria, toda definición que queramos darle a eso es fútil, es inútil. ¿Por qué? Porque constantemente está cambiando. Cuando cree que lo conoces, evoluciona, cambia, se transforma. Y ya la definición que tú pensaste que era, ya no es. Está constante, el sistema se autorreequilibra constantemente. Y decir sistema también es un error. Todo eso son descripciones y palabras que usamos los seres humanos. Todo lo que uno pueda escuchar en esta tierra, sepa usted que es creación, para no decir la palabra invento. Creación del hombre para intentar entender. Entonces, esto le enseña a usted que uno tiene que estar abierto a aprender de todos los conocimientos que son manifestaciones e intentos del ser humano como humanidad de dar definición a esos grandes misterios, a ese Ein Sof en todos los pueblos, culturas, religiones y tradiciones de la tierra. Pero aún así tienes que saber que toda definición y todo lo que tú puedas aprender realmente no es realmente lo que es ese ser de que llamamos infinito, Ein Sof, que está más allá de toda definición. Entonces sí, aprendemos, crecemos, expandimos la conciencia, pero no me aferro a un concepto. No me aferro a una creencia, no me aferro a una religión, no me aferro a creer que lo sé todo porque no sabemos nada. Y sin embargo, seguimos aprendiendo. Y sin embargo, entre más estudiamos, vamos creciendo más y comprendiendo más. Y por eso decía, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Y sin embargo, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo y seguimos evolucionando. Esa es la gran paradoja. No poder hablar y sin embargo decir algo y al mismo tiempo aproximarnos.
y al mismo tiempo ir aumentando la conciencia. Y al mismo tiempo vamos creciendo como humanidad. Entonces, esa es una paradoja que existe. Y como sabemos, en el mundo de la mística existen las paradojas y son reales. Al mismo tiempo, en el mundo donde estamos, donde existimos. No me voy a extender más. Hasta aquí con la clase del día de hoy. Besat Hashem, nos veremos en un próximo vídeo. Yo sé que estamos ya casi para fin de año. Muchos de los estudiantes van a estar viajando, van a estar con sus familias. Así que, bueno, con el favor y la bendición del Eterno, de momento en esta clase vamos a, tal vez haga una clase más, pero bueno, no es seguro, porque también voy a estar haciendo ciertos viajes en investigaciones. Se han abierto oportunidades también para que haga, si Dios quiere, en los próximos meses, excavaciones arqueológicas en Sicilia por parte de las investigaciones en la universidad. Sigo también trabajando en la tesis de Rabbi Abraham Abulafia. Gracias a Dios que he avanzado muchísimo estudiando no solamente los libros de Abulafia, sino también hay que estudiarse otros montones de libros que se han escrito sobre Abulafia, sobre su escuela y reconstruyendo ese mundo donde vivió Abraham Abulafia. Gracias a Dios estoy avanzando grandemente en esa tesis que también saldrá para este 2026. Oportunidades, les decía, de hacer excavaciones arqueológicas también en Sicilia con algunos de mis profesores en la universidad. Entonces hay nuevos cambios, nuevos proyectos. Vamos a tratar de que en este 2026 podamos avanzar lo más que podamos en estos conocimientos de la Kabbalah y ampliar en otros cursos. Vamos a tratar también de que las clases sean, en vez de dar muchos cursos al mismo tiempo, como estaba haciendo antes, que estaba con introducción a la Cábala, Pirkei Avot, grupo de rezos y meditaciones y tal, son muchas cosas al mismo tiempo. Hay que centrarse en un proyecto y ese proyecto avanzarlo lo más que se pueda. Entonces, vamos a tratar de que en el 2026 este mismo curso, que es el curso de introducción a la Cábala, avanzarlo lo más que se pueda. Si, aunque sea 2 veces a la semana, dar las clases. Yo conozco personas, por ejemplo, en Israel estudiábamos el mismo libro todos los días, todos los días, todos los días, pero es muy imposible, muchas responsabilidades que llevo al mismo tiempo, pero voy a tratar de por lo menos 2 veces a la semana. Si se da una tercera oportunidad ya les dejaré saber, por al menos 2 veces a la semana para ir avanzando lo más que podamos también con cada uno de los cursos. Y vienen nuevos proyectos, les decía, pero vamos paso a paso. Es tanto el material que una persona no puede revelar tanto. Y al mismo tiempo yo también sigo en constante aprendizaje. Todo el tiempo es estudiando, todo el tiempo es leyendo nuevos libros. No solamente estudio de la Cábala, estudio de todo lo que se pueda, lo que sea conocimiento, de todas las religiones del mundo, de todo lo de filosofía, de la ciencia. Entonces estudio muchas cosas, pero solamente hablo de Cábala en este canal, pero es una manera de ir comprendiendo esa manifestación, unificando los conocimientos del mundo y vemos cómo la Cábala es un sistema que es bastante completo y es lo que estamos compartiendo acá. Entonces les decía, sé que muchos estudiantes van a estar ahora para fin de año con su familia, algunos van a estar viajando, entonces esta probablemente sea la última clase de este mes de diciembre, que lo que le quedan ya, si acaso, son 2 semanas, 2, 3 semanas para que concluya este mes. Así que creo que es un buen momento para hacer una pausa en las clases y con el favor del Eterno vamos a renovar ya nuevamente las clases en las primeras semanas del mes de enero. Así que a todos los estudiantes de la escuela, desearles muchas bendiciones, que pasen felices fiestas junto a sus familias. Feliz Hanukkah, que comienza Hanukkah, Hag Sameach para todos los hermanos judíos que me están viendo, los demás personas, cristianos, no cristianos, porque tengo personas de todas las religiones que vienen a ver mis vídeos, entonces bueno, cada cual con sus fiestas, muchas bendiciones a todos, para ustedes, para su familia, y les decía, este es un buen momento de hacer una pausa en las clases, porque yo sé igual que ustedes van a estar con sus familias, muchos van a estar viajando, etcétera. Entonces, este es un buen momento para hacer una pausa en las clases y con el favor del Eterno retomamos nuevamente en las primeras semanas de enero. Así que muchas bendiciones a todos. Hag Sameach, feliz Hanukkah, todas las bendiciones. Que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, mucha salud, mucha slajá, mucha bendición, mucha protección, todo lo bueno. Y que en este 2026 podamos venir con más de estos cursos de Kabbalah y adentrarnos en niveles un poco más profundos incluso en nuestras clases. Los vídeos van a seguir, por supuesto, pero en cuanto a este curso, les decía,
estamos haciendo una pausa por ya estamos cerrando este año. Así que nada, con el favor del Eterno nos vamos a ver las primeras semanas de enero de 2026. Nos vemos en unas semanas. Shalom a todos.